La bienvenida, hermanos, muy buenos días, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Seguimos con nuestra clase general de Conociendo a Dios con el tema del evangelismo. Hoy vamos a ver específicamente dentro de los métodos evangelísticos de Juan el Bautista, del Señor Jesús y del apóstol Pablo. Específicamente hoy, como es un tema bastante amplio, vamos a tratar de enfocarnos en los métodos evangelísticos de Juan el Bautista y del Señor Jesús. En cuanto al Señor Jesús, vamos a ver a tres personajes con los que él habló. Hoy posiblemente nomás analicemos uno, que es el encuentro del Señor Jesús con el joven rico. Entonces les doy una idea general para que nos sigan acompañando a las siguientes clases y que crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor y buscar su rostro. Oremos. Gracias, Padre, Señor amado, porque tuyo es el reino, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, Señor. Solo tú eres Dios y solo tú tienes la verdad. Señor Jesús, tú dijiste que tú eras el camino, la verdad y la vida, Señor. Y que nadie venía al Padre si no era por ti. Señor, gracias porque nos trajiste la verdad. Viniste tú mismo, la palabra viviente, a revelarnos a tu Padre, Señor. A revelarte a ti mismo, Señor. Gracias por tremendo sacrificio, Señor. Tú siendo Dios, el único Dios verdadero, habitando entre hombres pecadores y de labios inmundos, Señor, humillándote a ti mismo para revelarnos tu gloria, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria, Padre. Ayúdanos a ver tu voluntad a través de tu palabra y de la revelación de Jesús, Señor. Enséñanos. Queremos decir como tus discípulos, enséñanos a orar, enséñanos a hablar de ti. ¿Cómo damos estas buenas noticias? Enséñanos, Señor. Esto te pedimos, Padre, que tú nos instruyas, tú nos corrijas, Señor. Toca nuestros corazones, revela, como decía el rey David, revela si hay en nosotros camino de iniquidad, Señor. Revela nuestro corazón, Señor, para que podamos cambiar, arrepentirnos y buscar tu rostro, Señor. Te damos gracias por esta mañana, el tiempo que nos das. A ti sea la gloria siempre, Señor. En todo lo que hagamos, lo que digamos y lo que pensemos, Señor. Te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el Señor es perfecto en todo. Él ha diseñado la manera perfecta de revelarse a nosotros a través de la palabra, y esa palabra es Jesús. El Señor, hemos estudiado a través de diferentes clases que se ha revelado a través de su palabra y a través de su Hijo. Es la única manera que Dios nos abre el entendimiento a las cosas espirituales, a las cosas de Él, ¿verdad? A través de su palabra y a través de nuestro Señor Jesús. Hemos estudiado que para poder tener lugar para Él en nuestra vida, Dios tiene que vaciarnos de todo lo que se lleva el lugar que a Él le pertenece. Esa es una realidad que cada uno de nosotros vamos experimentando en diferentes momentos de nuestra vida. A veces que no nos damos cuenta que ciertas cosas, ciertas personas, ciertas costumbres, tradiciones van llenando nuestro corazón y menos lugar le vamos dando a Dios. Y el Señor tiene que vaciarnos, tiene que poder limpiar el camino para poder llenarnos de Él, ¿verdad? Para poder reinar en nuestro corazón. Ese vaciar se llama convicción del Espíritu. Esto estudiamos un poquito la semana pasada, cómo el Espíritu Santo primero nos convence de pecado, de la justicia de Jesús y del juicio venidero que ya está consumado. El enemigo ha sido vencido, ya está condenado él, y algún día se verá esa justicia efectivamente en el momento que él sea arrojado al infierno, ¿verdad? Lamentablemente
mucha gente que ha rechazado el amor de Dios, ha rechazado este plan perfecto de Dios en Jesús, sufrirán ese castigo también, no porque Dios lo deseó, sino porque cada cual escogió su fin en realidad. Así que el Señor está trabajando a través de esa convicción del Espíritu en cada uno de nuestros corazones. El propósito de esos estudios no es pensar en los otros, sino pensar en nosotros mismos, examinarnos qué nos dice el Espíritu de Dios, a dónde nos está vaciando, qué parte, qué área de nuestra vida está tratando de remover para que haya lugar para Él, ¿verdad? Prácticamente el Espíritu de Jesús nos abre los ojos a lo que le es ofensivo y repugnante, ¿verdad? Cuando el Espíritu del Señor trabaja en nuestro corazón, nos va a hacer ver claramente lo que en nuestra vida hacemos que ofende a Dios. Nos va a revelar claramente lo que pensamos que ofende a Dios, lo que vemos que ofende a Dios, lo que hacemos que ofende a Dios, lo que no hacemos que ofende a Dios. Eso es la convicción del Espíritu Santo. Hay cosas que no hacemos que sabemos que debemos de hacer. Y el Señor nos recuerda, ¿verdad? No me estás obedeciendo, no me estás siguiendo. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante nuestro pecado? Es lo que se llama arrepentimiento, si es una reacción positiva, o endurecimiento, si es una reacción negativa. En otras palabras, el Espíritu nos va a revelar lo que Dios quiere, cómo nosotros reaccionemos. Si nos arrepentimos, fue positivo, ¿verdad? El Espíritu Santo, y parecería una herejía decir, Dios cumple el propósito en nuestra vida, pero si no lo obedecemos, de todas maneras se cumple, porque Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Y él a la larga va a glorificarse tanto con los que le desobedecen, con los castigos que vaya a haber para ellos, y con los que le obedecen, con la premiación que vaya a haber para ellos. O sea, en otras palabras, nosotros somos los que perdemos, porque cuando nos arrepentimos y le obedecemos al Señor, hay bendición para nuestra vida. Si nos endurecemos, si seguimos en nuestra necedad, rebeldía, en nuestra transgresión, en nuestra desobediencia, nosotros somos los que sufrimos. Dios sigue siendo Dios. Él claro, le entristece, le duele, pero a la larga no le añade, por decirlo así. Él sigue recibiendo gloria por quien Él es. Entonces vamos a ver el método evangelístico de Juan el Bautista primero. Juan es el único ser que ha tenido la bendición de ser el precursor de Jesús antes que Él empezara su ministerio. Muchos de nosotros somos embajadores, predicadores, mensajeros después que Jesús vino. Pero Juan le tocó el trabajo de ser el mensajero, el embajador de Jesús antes que Jesús empezara su ministerio, y ese fue un privilegio muy grande para él. A él se le dio la tarea de preparar el camino. Él fue el mensajero, el heraldo, el proclamador, el que lo precedería, el que vendría primero. Otra definición de esa palabra precursor es la versión anterior. En otras palabras, Juan trajo un mensaje antes que viniera el mensaje de Jesús. Y él iba a ser el que anunciaría que el reino se había acercado. Así empezó Juan predicando: el reino de Dios se ha acercado. Está cerca, ¿verdad? A la luz de esta verdad, es obvio que a él se le dio la tarea de preparar los corazones del pueblo para escuchar las buenas noticias de Jesús. Juan hizo lo que hemos hablado en clases anteriores, que es el desmontar, el preparar el terreno, quitar toda la maleza, todas las piedras, todo lo que obstruye que la semilla caiga. Juan tuvo que preparar el camino, y vamos a ver cómo lo hizo, porque eso nos ayuda a nosotros, que también tenemos que preparar el camino en los corazones de otra gente. ¿Cómo lo podemos hacer, verdad? ¿Cómo podemos empezar para
para preparar ese corazón para recibir las noticias buenas de salvación en Jesús. ¿Dónde empieza Juan su evangelismo? Es la pregunta. Y para esto vamos a irnos a Lucas capítulo 3, desde el versículo 7 al 13. Lucas 3 nos habla la historia de Juan el Bautista. Y dice, en el año 15º, 15 años del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan, recordémonos, él había nacido a una pareja, Zacarías y Elizabeth. Juan era primo hermano de Jesús, 6 meses mayor que Jesús, y nació de una manera milagrosa también. Elizabeth era estéril, Dios le dice a Zacarías de este milagro, Zacarías no le cree y se queda mudo por no creerle al Señor, ¿verdad? Juan viene a ser un hijo de un sacerdote, ¿verdad? Igual Juan por sangre tenía el derecho a ser sacerdote también, no solamente profeta, pero sacerdote. Venía con el mensaje de Dios como profeta, y como sacerdote iba a interceder por el pueblo ante Dios, ¿verdad? Y eso es lo que él hace. Cuando está predicando, él está guiando a la gente al que iba a ser el intercesor perfecto, que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero nos da el detalle Lucas, este doctor, de la historia, quién estaba reinando, quién era gobernador, que son los mismos que están reinando durante el tiempo de Jesús, ¿verdad? Herodes, Poncio Pilato, ¿verdad? Están los sumos sacerdotes, quien dice Anás y Caifás, ¿verdad? Y escucha Juan palabra de Dios en el desierto, versículo 3. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? Versículo 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo, ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Bien, aquí vemos una narración del ministerio de Juan. Dice que él vino a anunciar lo que el profeta Isaías había dicho, que iba a haber una voz en el desierto que predicaba, que se enderecen las sendas, que se preparen los corazones, ¿verdad? Ahora, obviamente, Isaías está hablando de algo futuro, tanto tiene un cumplimiento inmediato y uno remoto. El inmediato es en Juan el Bautista, inmediato digo 700 años después. Era lo más, 740 años se cumple en Juan, esta promesa, esta profecía doble, por decirlo así, se cumple en Juan porque él viene a preparar el camino del Señor. Pero de lo que habla de que los valles serán allanados, ¿verdad? Miren lo que dice en el versículo 5.
todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Dice, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Eso se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. La tierra va a sufrir un cambio geológico. La gente va a poder vivir otra vez cientos de años, ¿verdad? En el milenio, ¿verdad? Dice que el niño será considerado, el que muera de 100 años será considerado un niño. O sea, se va a alargar, va a haber cambios geológicos, ya no va a haber montañas, se van a allanar, dice, se van a rellenar los valles, todo se va a emparejar. Ahora, y Juan está diciendo esto: yo soy el que viene a preparar espiritualmente el camino, pero va a haber un día que se va a ver físicamente el cumplimiento de esta profecía, ¿verdad? Y no, tal vez no muy lejano. Si el Señor viniera por nosotros hoy en lo que se conoce como el arrebatamiento, vienen 7 años de castigo para la tierra y la tierra va a sufrir, ¿verdad? El sol se va a oscurecer, todo el universo va a experimentar cambio, y ahí viene el Señor donde todo ojo lo va a ver con nosotros, y se va a cumplir esta profecía. O sea que de hoy, si el Señor viene hoy por nosotros, en 7 años se puede dar el cumplimiento de esta profecía. Estamos cerca, ¿verdad? En comparación a lo que cuando Juan dijo esto, fue hace 2000 años, ¿verdad? Así que se está viendo un cumplimiento doble. Pero él dice que su ministerio era para preparar el camino, y la preparación es a través del arrepentimiento, predicar, anunciar los pecados de la gente, para que la gente pueda tener esta convicción del Espíritu y arrepentirse, ¿verdad? Ese era el trabajo de él, anunciar que estaban mal delante de Dios. Ahora, notemos que el versículo 8 nos habla de cómo se demuestra que hay arrepentimiento en nuestras vidas. El versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre. La reacción inmediata en nuestra vida cuando somos redarguidos, o sentimos la convicción del Espíritu de Dios que nos dice estás mal, la reacción inmediata humana pecadora va a ser decir estoy bien, tengo mi religión. Aquí la gente decía, tenemos a Abraham por padre, somos judíos, tenemos nuestro sistema de tradiciones y religión, estamos bien, ¿no? Y dice Juan, no vayas a decir eso. Cuando el Espíritu del Señor te dice estás mal, no digas estoy bien, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios, yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo tengo mi religión, yo soy buena gente, yo me saco la camisa por el prójimo. Dice, no hagas eso, porque no es acerca de tus obras la idea, sino de la obediencia, de la gloria de Dios. No es acerca de nuestra gloria. O sea, los frutos de arrepentimiento le van a traer gloria a Dios y no a nosotros, ¿verdad? Y la gente entiende el mensaje de Juan y le pregunta en el versículo 10, entonces, ¿qué haremos? Si no es por nuestra religión, si no es por nuestra tradición, si no es por nuestras costumbres religiosas, entonces, ¿qué nos queda? Y Juan les va al corazón. Miren lo que dice. Le habla a diferentes grupos de gente, ¿verdad? Pero le dice esto. Miren, en el versículo 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, o sea, los que cobraban impuestos, eran judíos vendidos a los romanos, y venían para ser bautizados arrepintiéndose, ¿verdad? Y le decían, ¿qué haremos nosotros? Y él les contestaba, no exijáis más de lo que está ordenado. Ahora, Lucas, el discípulo del Señor que está escribiendo este libro, explica que Juan empezó las buenas noticias dando primero las malas noticias, que la gente estaba lejos de Dios. Esas eran las malas noticias. Generación de víboras, ¿verdad? Son como culebras, ¿verdad? Que andan solamente viendo
¿Qué critican de los otros para sentirse superiores? ¿Quién les enseñó? En el versículo, estamos en el 7, dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A sentirse que están bien. ¿Quién les enseñó a hacer eso? Y les empieza a dar las malas noticias, que era que la gente estaba lejos de Dios. Dios requería que se arrepintieran primero para así poder acoger al Mesías. Es el método de Dios. Cuando uno se siente que está bien con Dios, no necesita de Jesús, porque uno está bien con Dios. Siente que está bien con Dios, aunque no lo está. Por eso se tiene que reconocer que se necesita un Salvador. Acuérdense en que Dios no puede llenar si no vacía primero nuestros corazones, de los ídolos que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Y miren, dice, Dios requería que se arrepintieran primero para así poder acoger las buenas noticias del Salvador, del Mesías, de Jesús, ¿verdad? Juan hizo lo que el profeta Isaías había profetizado, que el precursor de Cristo haría. Lo cumplió. Esto es llamar al pueblo a que removieran el escombro, rellenar los baches para así preparar el camino al Rey Jesús. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, Juan aplica este mensaje de arrepentimiento a varios grupos, ¿verdad? Le habla al pueblo, le habla a los, ¿cómo se llama? Los publicanos, los que cobraban impuestos, y también más adelante, aquí no tenemos en la porción, le habla a los soldados, a los romanos. O sea, le habla a judíos, le habla a gentiles y le habla a mixtos, que eran los publicanos, ¿verdad? Ahora, leyendo los versículos, analizándolos, meditándolos, podemos sacar algunas verdades de cómo se ve el arrepentimiento en nuestras vidas. Y vamos a ver otra vez en el versículo 7, ¿verdad? En el versículo 8, los frutos dignos de arrepentimiento. Uno de los frutos de arrepentimiento es no convencernos a nosotros mismos de que estamos bien, porque Juan dice, no vayan a decir en sus mentes, ¿verdad? No vayan a decir vosotros mismos, tengo mi religión, estoy bien. Un fruto de arrepentimiento es reconocer que estamos mal, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Ese es un fruto de arrepentimiento. Aquí en el versículo 9 dice, nos recuerda que si no nos arrepentimos viene un juicio, va a haber consecuencias de ese pecado. Tarde o temprano, a veces vivimos la vida como que Dios no se da cuenta, como que Dios no es indiferente. Dios se está dando cuenta y tarde o temprano se va a sufrir las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? El versículo 9, eso es lo que nos dice, que el hacha está puesta a la raíz, está cortando, ¿verdad? Se va a echar al fuego. En otras palabras, se va a desechar lo que no le agrada a Dios. Versículo 10 dice, o el 11 más bien, aquí viene las manifestaciones del arrepentimiento. Pensar en otros, ¿verdad? Dar, ¿verdad? No ser egoísta, el orgullo nos lleva siempre a pensar en nosotros primero, ¿verdad? Es pensar en otros. El arrepentimiento nos va a hacer estar bien con nuestro prójimo, porque si estamos bien con Dios, estaremos bien con nuestro prójimo también, ¿verdad? Otra manifestación del arrepentimiento, ¿verdad? Es ser honestos. Dice, no vayas a exigir de los otros. En este contexto es que les robaban. ¿Cómo se llamaban? Los cobradores de impuestos exigían, robaban, eran deshonestos, ¿verdad? Y un fruto de arrepentimiento es ser honestos con nosotros mismos. Esto estudiamos hace unas semanas atrás. Honestos con Dios, honestos con nosotros mismos, honestos con nuestro prójimo, ¿verdad? No abusar de ellos y estar a cuentas con nuestro Señor, sobre todo, ¿verdad?
Así que podemos escribir eso, hemos dejado unas líneas, ¿verdad? Que es frutos de arrepentimiento, ¿verdad? No engañarnos a nosotros mismos, ser honestos con Dios, no pensar en los demás, no solamente en nosotros, no ser egoístas. Poner a Dios primero es la idea, poner a Dios primero. No justificarnos, nos arrepentimos cuando no nos justificamos por los actos religiosos que hacemos. Mira, yo estoy en este ministerio, mira que yo voy a la iglesia, mira que yo hago... ¿Cómo está tu vida en relación, mi vida en relación con Dios? ¿Verdad? No por lo que hacemos o lo que se puede ver por fuera. Juan no estaba confundido acerca del nuevo pacto y el evangelio de salvación por gracia. No es que les está diciendo sus obras los van a salvar, no. Estas demandas no forman una lista de buenas obras por las cuales la gente obtiene la amistad de Cristo. Mucha gente se confunde y dice, oh, entonces voy a empezar a dar para ganarme la voluntad de Dios. No, así no era esa la idea de Juan. ¿Cuál era la idea de Juan? Más bien, estas listas representaban lo que Isaías declara en los versículos 4 y 6, ¿verdad? Que había que preparar el corazón, esa es la idea, ¿verdad? Estos pasos eran requeridos para preparar la vida para que venga el Rey, ¿verdad? No es que por nuestras obras alcanzamos el cielo, sino que a través de estas obras de arrepentimiento, preparamos nuestro corazón para poder recibir estas buenas noticias de un Salvador. Porque de otras maneras le estamos diciendo, no te necesitamos, yo puedo sin ti, yo puedo ser buena persona sin ti. Y en realidad no entendemos el propósito o cómo se prepara el corazón. El corazón se prepara humillándonos, ¿verdad? Por eso decía en clases pasadas lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, los que reconocen su estado espiritual delante de Dios, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos, recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, los que están humillados delante de Dios, reconociendo su necesidad, ¿verdad? Son pasos, en realidad las bienaventuranzas son pasos a tener al Rey en nuestra vida, ¿verdad? La humildad, el reconocimiento, el arrepentimiento, ¿verdad? Añorar la justicia de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Jesús, de su justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Ellos, sus lágrimas serán quitadas. Si Juan hubiese empezado con las buenas noticias, con sermones de gracia, de perdón, de consuelo, de una vida con propósito, hubiesen sido mensajes agradables, pero no hubiesen ayudado, porque antes que se pueda dar estos mensajes, la persona necesita ver que se ha alejado de Dios y se puede decir que estas personas que escucharon a Juan estaban en la primera etapa de convicción. Imagínense si Juan hubiese venido con predicaciones, Dios los ama, Dios te ama, Cristo viene a sufrir por ti, que es verdad, todo esto es verdad, pero no hace ningún bien a alguien que está endurecido en sus pecados, en su vanidad, en su orgullo, no necesita de Dios, ¿verdad? Pero por eso Dios lo manda a Juan para preparar el camino, predicando el arrepentimiento. Primero tenemos que empezar con eso, haciéndole ver a la persona qué tan lejos está de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Lo hemos visto, ¿verdad? Presentando la perfección de Dios y nuestra condición como humanos, la santidad de Dios y nuestra condición como pecadores, la majestuosidad de Dios y nuestra infinita postura o presencia delante de Dios, infinitamente pequeños, ¿verdad? Esta semana me deleitaba y se los voy a poner por el Facebook y a hermanas, a ustedes tal vez por el email, un video de 3 minutos de el universo, ¿verdad? Tenía curiosidad porque estaba escuchando una predicación de cuántas veces la Tierra entraría en el Sol, ¿verdad? Yo, en mi mente finita e ignorante, decía, bueno, la Tierra es grande, ¿verdad? El Sol yo lo veo, se ve grande,
Yo decía, yo creo que tal vez unas 30 planetas tierras entrarán en el Sol. Y este pastor estaba predicando acerca precisamente de Juan 1, Juan 1, que en él estaba la vida, en Jesús, y él, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho, ¿verdad? En él estaba la vida y la luz para los hombres. Y hablando de la creación, él dice, entran en el Sol 1.300.000 tierras. 1.300.000 planetas tierras entran en la densidad del Sol, ¿verdad? Y me hizo acordar que por mucho tiempo yo pensé que el Sol era la estrella más grande que había en el mundo, en el universo, ¿verdad? Y me acordé que no lo es, que han descubierto otras estrellas más grandes. Y encontré este video que se los quiero compartir porque nos hace ver la inmensidad de Dios y cuán minúsculos somos nosotros. Ahora, este video enseña que el Sol, en el cual caben 1.300.000 tierras, se va desapareciendo a la medida que se van enseñando las otras estrellas descubiertas, ¿verdad? Y yo había escuchado hasta como de 4, que una donde el Sol entra como 300 veces en esta estrella, y de ahí viene otra donde esta estrella entra acá en la otra como 1000 veces, y cada vez que se va extendiendo la cámara para enseñarnos la majestuosidad de las estrellas, llega a una estrella que la llaman el monstruo, porque el Sol ya se desaparece en comparación, y lo ponen, ¿no? Cómo se vería, es como un polvo al lado de esta estrella, ¿verdad? Me quedo pensando, ¿no? Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios hizo todo eso, Jesús lo hizo y lo está sosteniendo con el poder de su majestad, de su gloria, ¿verdad? Y a veces pensamos que todo es acerca de nosotros, nuestro mundo, mis problemas, que Dios tiene que atenderme a mí, ¿verdad? Y estamos en un mundo volteado donde nosotros somos más importantes que Dios, y no es así. Por eso Juan tuvo que dar las malas noticias que nosotros no somos Dios, ¿verdad? Que Dios es lo más importante en todo, ¿verdad? Y eso nos humilla, el reconocer que no somos. Por eso dice el salmista, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Si nomás si hubiera un universo y el Sol fuera, somos infinitamente pequeños en comparación a lo que hay más allá, ¿verdad? Y tenemos que llegar a esa convicción, entender esa verdad. El Señor nos remueve nuestro corazón. Yo soy más importante. Humíllate delante de mí. Reconoce la necesidad que tienes de mí. Sin mí nada podemos hacer, dice las Escrituras. El querer como el hacer vienen de Dios. Y Juan empezó por eso, directo a nuestra condición. Estamos lejos de Dios. Necesitamos preparar nuestro corazón para que Él pueda reinar. ¿Y cómo se hace eso? A través del arrepentimiento. Bien, ahora vamos a ver el método evangelístico del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Jesús también empezó con las malas noticias primero. Él empieza con eso y lo vamos a ver en un encuentro con un personaje que se lo ha denominado el joven rico, ¿verdad? No sabemos qué edad tenía ni cómo se llamaba, pero su historia quedó impregnada en el libro de las Escrituras, ¿verdad? Para todos nosotros aprender de él. Y la historia se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo del 18 al 23. Dice, un hombre principal, esto es importante, a veces nos enfocamos que era un joven y rico, pero era un líder. Este joven era líder de su comunidad judía, ¿verdad? Era un líder religioso también. Y le pregunta al Señor Jesús, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tenía el concepto, ¿verdad?, de que hay vida después de la muerte. Él quería saber cómo obtener este regalo
Jesús le dice directo, ¿por qué me llamas bueno? Porque le había dicho maestro bueno. Ninguno es bueno sino solo Dios. Ahí empieza el mensaje ya de las malas noticias. Las malas noticias para nosotros como humanos es que Dios es bueno. ¿Por qué es eso malas noticias? Porque nosotros somos malos. Y Dios no puede estar en presencia de un malo, de un pecador. Eso es la mala. Dios es bueno. Y porque es bueno, no debería ni siquiera juntarse con nosotros. Pero este joven no veía a Jesús como Dios y veía a la gente como bueno. Él se veía como bueno. Porque cuando nosotros vemos a otros, es el reflejo de cómo nos vemos nosotros. Si él podía ver que un hombre era bueno, él también se estaba viendo como bueno. Y por eso Jesús va directo al corazón de él y le dice, mira, no hay nadie bueno, sino solo uno. Y aunque Jesús es Dios, como el joven no lo veía a Jesús como Dios, está haciendo la diferencia. Si me ves como Dios, me vas a adorar como Dios, pero si me ves como hombre nomás, no me llames bueno, porque no hay ningún hombre bueno. De ahí mismo, el Señor muy directo y muy, sí entendemos la idea, ¿verdad? De cómo lo está directamente confrontando con el orgullo de este joven. Tú eres bueno, yo también soy bueno. ¿Verdad? Y Jesús dice, no, solo hay uno bueno. Ese bueno es Dios. Y todos los humanos son pecadores. Versículo 20, le sigue contestando el Señor, dice, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El joven le contesta a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud, o sea, desde su niñez. Se ha dicho que es un joven rico, pero él está diciendo desde que era joven, tal vez desde los 13 años, para un judío en realidad a los 13 años ya son adultos. O sea que a lo mejor él estaba pensando desde niñito, he seguido estas reglas, ¿verdad? Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea, a veces nos quedamos en el vende todo, ¿verdad? Pero el Señor le dice, ven y sígueme. Hay una continuidad de este requisito que Jesús le está enseñando, ¿verdad? No solamente se quedó en el desastre de tus cosas, sino ven conmigo. Versículo 23 dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Cuando un rico líder judío se le acerca a preguntar cómo heredar la vida eterna, ¿qué le dijo Jesús de acuerdo a lo que hemos leído? En el versículo 20, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Lo llevó a la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Le está diciendo. ¿Qué te enseñan las Escrituras? ¿Verdad? Eso se aplica a nosotros cuando estamos hablando con alguien y nos dice, bueno, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos dice Dios acerca de nuestra condición como humanos? ¿Qué nos enseñan los mandamientos? Dice, cuando el hombre pretendió, este muchacho, este joven o este señor ya pretendió haber cumplido todos los mandamientos, en su mente él había cumplido todos los mandamientos. No he matado, no he robado, no he hablado mal de nadie, ¿verdad? Honro a mi padre y a mi madre, ¿verdad? Y que dicen, no he adulterado. Él pensaba que había cumplido todo. Jesús presionó el asunto aún más y expuso el ídolo de su corazón, ¿verdad? ¿Qué le dijo que hiciera? Anda y vende todas tus pertenencias, ven y sígueme, ¿verdad? Le está enseñando que hay algo en su vida que le impide venir y seguir a Jesús. Expone el ídolo del corazón de esta persona, aunque en la mente de él mismo estaba bien con Dios. Todo lo he hecho, soy buena persona, todo he obedecido. Ahora,
¿Estaba acaso Jesús enseñando que la salvación se obtiene por cumplir u obedecer los mandamientos? La respuesta es no. El Señor no está diciendo te vas a la vida eterna si obedeces todos los mandamientos, porque el Señor sabe que no podemos obedecerlos todos. Y las Escrituras dicen que si fallamos en uno, somos culpables de todos. Y eso dice, entonces eso nos revela que por los mandamientos, por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces la gente dice, tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro, y voy a esforzarme. Y no es por las obras de la ley, sino por las obras de Cristo Jesús. Él las cumplió todas, ya para poder ofrecernos su justicia por nuestra injusticia. Él hace una transacción, toma nuestra injusticia, nuestros pecados, para darnos su justicia, porque Él sí cumplió todo. Él es perfecto en todos sus caminos, ¿verdad? Pero no es que le está diciendo al joven, tienes que obedecer estos mandamientos para irte al cielo, sino que acudió a este medio para, precisamente como Juan el Bautista, preparar el corazón de él, revelarle el problema, anunciar que necesitaba un Salvador, que él no era tan justo como pensaba, no era perfecto como pensaba, no era tan espiritual como él pensaba. El Señor, si los mandamientos no salvan, ¿por qué entonces acudió a este medio Jesús? Jesús estaba ordenando a este hombre que cumpla toda la ley, no porque él pudiera cumplirla, sino porque se debe cumplir. En otras palabras, déjeme explicar esto un poquito. Dios demanda que se cumpla todo, pero como no podemos, por eso necesitamos un Salvador que sí pudo cumplir todo. Vemos cómo nuestro corazón se prepara para recibir las buenas noticias, pero cuando pensamos que sí podemos cumplirlas, que nosotros podemos salvarnos por nosotros mismos, que no necesitamos de nadie más, entonces rechazamos las buenas noticias porque no hay lugar para esas buenas noticias en nuestro corazón. Dios demanda que se cumpla la ley y se cumple en Jesús. Jesús no vino a abolir, no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Imagínense qué maravillosa obra la de Jesús, ¿no? Satisfacer las demandas, la ira de Dios de justicia, porque se había desobedecido, son apaciguadas. Esa ira, esa demanda se apacigua. Eso es lo que ¿cómo se llama? Propiciación, la cobertura, se apacigua la ira de Dios en Cristo. La reconciliación, la adopción, ¿verdad? La redención, Jesús nos compra. La imputación, Él borra nuestra cuenta y nos da de su justicia, la justificación, glorificación, tanta obra maravillosa en Jesús. Las buenas noticias son poder para salvar al que cree. Hasta este punto, el joven rico no estaba apercibido de que él no la estaba cumpliendo. No estaba. En su mente, en su corazón, él estaba bien. Súper bien, era lo máximo, ¿verdad? Para que alguien llegue y nos diga, yo he cumplido todo, es porque ni Superman le llega, ¿verdad? Es lo máximo. En su mente él era su Dios. Él era perfecto. Ahora, él pensaba que hasta este punto había obedecido a Dios. Jesús le señala que él estaba bajo el gobierno de la avaricia, de la codicia, de la ambición. Eso lo gobernaba su corazón. No era la gloria de Dios, sino era la gloria de sí mismo. Este hombre no estaba dispuesto a dejar las riquezas para seguir a Jesús. A él le costaba, para seguir a Jesús tenía que dejar eso. Ese era su Dios, ese era su gobierno, la ambición, la codicia, cómo ganar más, ¿verdad? La avaricia.
El Señor expuso lo que en el corazón de este hombre era atesorado más que Dios. ¿Verdad? En este caso eran las riquezas. Para hacer lugar para el Evangelio, el ídolo en el corazón y sus privilegios debían de ser removidos. Lastimosamente, trágicamente, él se aferró a su ídolo. Se fue. Se fue triste, no porque se arrepintió, sino porque no se presentó la posibilidad de alcanzar vida eterna a su manera. En otras palabras, él se fue triste de que no pudo ganarse la voluntad de Dios con sus propios esfuerzos, con sus propios métodos. Ahora, ¿qué otros ídolos podemos tener en nuestro corazón? Orgullo, vanidad, soberbia, rebeldía, ingratitud, necedad, falsa confianza en sistemas, tradiciones, hábitos religiosos. ¿Qué le responderíamos nosotros a Jesús? El Señor descubrirá tarde o temprano el ídolo que tengamos en nuestro corazón. ¿Verdad? Si el Señor nos confrontara y como lo hace a través de su Santo Espíritu y su palabra, ¿qué ídolo revelaría de nuestras vidas? ¿Verdad? Si nuestra respuesta es, Señor, yo lo he hecho todo. Yo estoy en esto, yo hago el otro, soy mejor que aquel, mira el otro. Señor, va a presionar hasta que nuestro corazón revele cuál es nuestro ídolo, ¿verdad? Y muy seguido ese ídolo somos nosotros mismos. ¿Cómo podemos descubrir nuestros ídolos? Es difícil darnos cuenta porque muchas veces los ídolos son cosas aparentemente buenas e inocentes. Pero la realidad es que siempre los ídolos querrán tener el primer lugar en nuestra vida. Esos ídolos querrán que nos vanagloriemos. Cosas, personas, sistemas religiosos, logros, habilidades. Los ídolos nos desviarán de Jesús y de su voluntad. ¿Verdad? Pueden ser cosas buenas, ministerios. Hay gente que dice constantemente, yo voy a la iglesia. Hay gente que lee la Biblia, pero la lee porque es una obligación, como tengo que hacerlo. No porque es una relación de un deleite de encontrar a Jesús, sino porque yo me siento mejor al leerla o porque yo gano puntos al leerla. Esos son ídolos. Inclusive las cosas buenas, ¿verdad? Hay gente que dice, voy a orar 3 horas, porque mi oración va a ser la diferencia. Todo lo que lleva la gloria, en lugar de decir, Jesús, recordémonos, no hay nadie bueno, dijo Jesús, solo uno. A veces, cuando leemos, por ejemplo, la palabra, pero buscando a Jesús, su revelación, su voluntad, es grande la diferencia. Una es busca satisfacción personal y orgullo personal, y otra busca humillación, sometimiento a la voluntad del Señor. Hasta lo bueno, ¿verdad? Puede hacerse un ídolo. Todo lo que diga, mira, yo hago esto, he hecho esto, mira todo lo que hago. ¿Es la gloria para ti o es la gloria para el Señor? Si es la gloria para nosotros, es un ídolo. Si es la gloria para el Señor, es una bendición, ¿verdad? A veces en estas cuestiones de sistemas, ¿verdad? A veces queremos que un hombre haga la diferencia. ¿Qué presidente va a hacer la diferencia? Ídolo, porque estamos dependiendo de esa persona y no del Señor. A veces queremos sistemas, que se imponga esto, que se haga esto. Nada, aunque sea bueno, que se lleve la gloria, acordémonos eso. Si ese sistema se lleva la gloria en lugar de Dios, no es de Dios, es un ídolo. Porque Dios busca una relación personal con Él.
¿verdad? No es la iglesia la que hace la diferencia, no son las leyes las que hacen las diferencias, no es las cosas buenas que hacen la diferencia, es Jesús en nosotros. Jesús, Jesús, Jesús siempre. Y esa es una distinción muy definida que hace el Señor, ¿verdad? Analiza los ídolos de tu corazón. ¿Qué te quita tu tiempo? ¿Qué se lleva la gloria? ¿Verdad? La vanagloria. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Puede ser cosas visibles o cosas invisibles, ¿verdad? Solo Dios las conoce y el Señor va a lidiar con eso para poder preparar el camino para Él reinar en nuestro corazón. Ezequiel 14, del 4 al 11 dice lo siguiente: háblales, por tanto, está hablando Dios a Ezequiel, al profeta, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, ¿verdad? Sí es verdad que hay ídolos visibles, ¿verdad? Imágenes que se pueden hacer, pero los más peligrosos son los ídolos que no se ven, los que están en el corazón. Dice, no solamente háblale a la gente que tiene estos ídolos en su corazón, pero que también han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Habría gente, le dice el Señor Dios Todopoderoso Ezequiel, va a haber gente que tiene ídolos en su corazón, pero van a venir supuestamente al templo, van a venir según a buscar mi voluntad, pero deja que yo les hable, porque yo voy a hablar directo, que se han apartado de mí en pos de sus ídolos. Versículo 6 dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. ¿Cuál era el contexto? En ese tiempo habían profetas que querían, el pueblo decía, no me hables cosas malas, no me digas cosas de castigos, no me hables de eso, háblame cosas halagüeñas, cosas que me agraden, cosas que sean deseables, ¿verdad? Y los profetas falsos empezaron a hablar esas cosas y no la palabra de Dios. Y el Señor ya está lidiando con gente endurecida y le dice, ¿sabes qué? A esos mismos profetas que están rechazándome y dan solo lo que complace, no lo que conviene, sino lo que le gusta al pueblo, yo mismo voy a lidiar con ellos. Dice aquí, yo voy a extender mi mano contra ellos y los voy a destruir de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos, el pueblo y los profetas falsos, el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. El Señor tiene métodos de tratar con nuestros corazones, con los ídolos de nuestro corazón. A veces va por grados, ¿verdad? Palabra, no se escucha, empieza a haber destrucción, empieza a haber castigo, va progresando en la misericordia de Dios,
para remover nuestro corazón, para limpiar el camino, para que Jesús sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores de nuestra vida, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones, nuestras esperanzas, nuestros deseos, de todo, ¿verdad? Y el Señor desea comenzar con nosotros, ¿verdad? Limpiando el camino, tumbando los ídolos, para que nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos, ¿verdad? Cambiemos y busquemos al Señor. Por eso dice aquí el Señor, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios. Todas las consecuencias, los sufrimientos, los castigos, las destrucciones iban a venir. ¿Para qué? Con el propósito, para que la casa de Israel no se desvíe más. Cuando vengan estas situaciones a nuestras vidas, no es porque Dios se ha olvidado, no es porque no nos quiere, es en su misericordia para que no nos desviemos más, para que no nos contaminemos más en nuestras rebeliones y para que seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Que así sea, hermanos, que nuestro corazón sea sensible y nos arrepintamos de todos los pecados que están como ídolos en nuestros corazones. Que Dios nos ayude y el Espíritu Santo nos siga redarguyendo para venir al Señor de todo corazón y que Él sea nuestro Rey. Adelante con Cristo.